Pero comenzamos hablando de las fricciones entre Estados Unidos y Venezuela. Este martes, el día de ayer, se llevó a cabo en Washington una audiencia en el Subcomité de Asuntos para Latinoamérica del Senado estadounidense dedicada a analizar la situación de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos llamó a aunar esfuerzos con sus socios latinoamericanos para buscar una solución a la crisis que atraviesa Venezuela. Y esto es lo que sabemos. El subsecretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado, Alex Lee, reiteró que las intenciones de Estados Unidos no son sabotear la economía venezolana. Lee señaló que Washington está abierto al diálogo con Caracas y le da la bienvenida a las conversaciones y el debate. Por su parte, el senador republicano Marco Rubio y el demócrata Robert Menéndez advirtieron del posible empeoramiento de la situación en Venezuela. Y justamente para poner en contexto estas fricciones, nos acompaña Juan Carlos Hidalgo, experto en Latinoamérica. Juan Carlos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Juan Carlos se encuentra en Washington. Juan Carlos, ya que tú estás en Washington, me gustaría, antes de empezar a hablar de esta reunión de ayer en este comité del Senado, también en el New York Times, me imagino que tú habrás leído esta carta que envió el gobierno venezolano pidiéndole a los americanos, diciendo que Venezuela no es una amenaza. ¿Cuáles son las reacciones? ¿Qué opinas de esta estrategia del presidente Nicolás Maduro de enviar esta carta que saca en este principal diario estadounidense? Buenos días, Carlos. Bueno, claramente Venezuela y sus aliados en la región están tratando de sobredimensionar la magnitud de estas sanciones. Ciertamente la declaratoria de emergencia nacional emitida por la administración Obama contiene un lenguaje muy fuerte y muy exagerado. Yo creo que por más que estemos de acuerdo en que Venezuela es un régimen brutal con los derechos humanos de sus ciudadanos, no es una democracia y comete serias violaciones en todo tipo de campos, la libertad de prensa, derechos humanos y demás, no constituye una amenaza extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, como lo dijo esta declaratoria de la administración Obama. Sin embargo, era un paso necesario esa declaratoria, según la ley estadounidense, para poder poner las sanciones que la administración Obama puso. Ahora bien, fueron sanciones no a la economía venezolana, no al gobierno venezolano ni siquiera, sino a 7 funcionarios de mediano rango a quienes se les va a impedir entrar a Estados Unidos y tener activos en este país. Por supuesto, esto ha caído como maná del cielo para un régimen que está buscando cualquier excusa para desviar la atención del pueblo venezolano sobre la pésima situación económica que está viviendo la economía venezolana y sobre el recrudecimiento de la represión contra actores de la oposición en ese país. Estamos viendo imágenes de Marco Rubio. Ayer él presidió esta reunión en el Senado. Por un lado, en esta comisión nosotros estábamos escuchando que Estados Unidos llama a aunar esfuerzos con sus socios latinoamericanos para buscar una solución, dicen, a la crisis que atraviesa Venezuela. Por otro lado, hora más, hora menos, estaban reunidos en Caracas, Venezuela, los representantes del ALBA para darle su apoyo al presidente Maduro. Por lo que vemos, Estados Unidos pide el apoyo de Latinoamérica, pero por lo que se ve también, la mayoría de los países de Latinoamérica están con el presidente Maduro. ¿Cómo se entiende esto? Sí, Carlos, cuando Estados Unidos pide el apoyo de Latinoamérica se oyen grillos de fondo. Absolutamente ningún gobierno en América Latina ha alzado la voz sobre lo que ocurre en Venezuela. Todo lo contrario. Tenemos 3 tipos de gobiernos en América Latina. Uno, los que son aliados incondicionales de Venezuela, que forman parte de este plan ALBA, son aliados ideológicos porque sus gobiernos son de izquierda o centroizquierda. Estamos hablando de Bolivia, de Nicaragua, de Ecuador, de Argentina, del mismo Brasil, que son gobiernos que podemos contar que van a apoyar a Venezuela no importa qué. Después tenemos a otros gobiernos, principalmente en la cuenca del Caribe, que son clientes de Venezuela, que todavía, a pesar de la situación económica tan precaria que vive ese país, reciben subsidios petroleros que son muy importantes para su economía y por lo tanto nunca van a elevar la voz contra el régimen de Caracas. Y por otra parte tenemos otros regímenes en Latinoamérica, como México, como Colombia, Chile, Costa Rica, que si bien no son tan afines a lo que ocurre en Venezuela, tienen una actitud más o menos cobarde sobre comprarse broncas con Venezuela y con los otros países aliados de Venezuela en la región. Así que lamentablemente los llamados de Estados Unidos a que sea Latinoamérica la que tome la batuta en exigir el restablecimiento de las garantías democráticas en Venezuela están cayendo en saco roto. Juan Carlos, ante este panorama que me estás planteando, los líderes de todos estos países, Estados Unidos y latinoamericanos,
Los que están más o más alejados de Venezuela se van a reunir este mes de abril en Panamá, en la Cumbre de las Américas. ¿De qué manera podría repercutir estas fricciones que se están viviendo entre Estados Unidos y Venezuela en la relación de Washington con el resto de los países de nuestra región de Latinoamérica? Va a ser una cumbre muy incómoda para el presidente Obama porque vamos entonces, si por la víspera se saca el día, por lo menos la cumbre, la CELAC, que vimos en enero pasado en Costa Rica, estas cumbres de la UNASUR y el ALBA, va a ser una retahíla constante de diversos gobiernos latinoamericanos contra el presidente Obama, que va a estar ahí presente. Va a ser también interesante ver la situación de Cuba, cómo está impactando este endurecimiento de la situación entre Estados Unidos y Venezuela al acercamiento que la administración Obama está tratando de hacer con Cuba. Vimos que, por ejemplo, la reunión que tenían para el tercer encuentro que hubo para restablecer relaciones ahora este fin de semana terminó abruptamente en La Habana. Así que es una danza muy delicada la que tiene que hacer la administración Obama. No envidio al presidente estadounidense tener que sentarse en Panamá por horas y escuchar las muchas cosas que le van a decir los presidentes latinoamericanos en esa cumbre. Y para finalizar, otra noticia hoy en Washington, donde tú te encuentras, es la selección del sucesor de el señor Insulza como secretario general de la OEA. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué podría suceder con un nuevo liderazgo en la OEA? Va a ser más de lo mismo. Como lo dijo muy bien Andrés Oppenheimer en una de sus columnas en Miami Herald, si Insulza por intereses y por cinismo más que nada mantuvo una actitud complaciente hacia Venezuela y los otros regímenes populistas de la región en materia de democracia y derechos humanos, Almagro es uno que está más bien convencido ideológicamente de ese tipo de gobiernos. Así que no esperemos mayor cambio en la actitud que la OEA ha venido manejando sobre estas diferentes crisis institucionales y democráticas que han venido surgiendo en América Latina. Juan Carlos Hidalgo, muy amable, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros desde Washington. Gracias. Buenos días.